vamos a ver un problema de geometría analítica vectorial de la elipse, pero en donde el problema también implica tener conocimiento sobre recta también hablando vectorialmente y un poco de transformación de coordenadas. A ver, el problema dice: la recta L, 4x más 3y igual a 61, contiene un lado recto de una elipse de centro 5,7. Si el semieje menor mide 3 unidades, halla la ecuación de la elipse y el extremo superior del eje menor. A ver, como datos nos dan una recta. La recta la vamos a ubicar en el plano. En este caso yo he tomado a cada cuadradito como una unidad. Ya, ¿cómo lo graficamos? Si L es igual a 4x más 3y igual a 61, entonces si x es igual a 0, y va a valer 20 aproximado, y y cuando y sea 0, x va a valer 15, también aproximado, más o menos. No tienes que ser exacto porque solo es para graficarlo. Lo graficamos. Ahí está graficado la recta L. Ya, y también como datos nos dan que el semieje menor vale 3 de la elipse y el centro es 5,7. Si el centro es 5,7, acá también está graficado. Si el centro es 5,7, entonces el semieje, el lado recto al cual pertenece la recta va a ser este de acá, este lado recto, porque como sabemos existen dos lados rectos, del foco 2, que sería esto de acá, y el lado recto también del foco 1, que sería este de acá, ¿sí o no? Ya. También tenemos que recordar que el eje menor es el eje conjugado, o sea, en el eje Y, entre el punto B1 y B2, que pertenecen a la elipse. Y también que el eje transversal, o el eje mayor, es del punto B1, el V sub 1 y V sub 2, que sería el eje transversal, o el eje X. Ya, entonces si el eje menor es todo esto de acá, o sea, ¿cuánto sería? 2B, ¿sí o no? De B1 a B2. Entonces el semieje es la mitad, o sea, solo B. Puede ser del centro a B1 o del centro a B2. Entonces acá también ya lo graficamos, mira. Del centro, 5,7, a B1 va a valer 3, el semieje menor. Ya, y nos dicen calcular el extremo superior del eje menor y la ecuación de la elipse. ¿Cuál es el extremo superior del eje menor? Si este es el eje menor, el extremo superior va a ser B sub 1 y B sub 2 sería el extremo inferior. Entonces calculamos B sub 1. ¿Cómo lo calculamos? Vamos a necesitar el vector direccional, la distancia entre el centro, en este caso porque tenemos ese punto, hacia B1, que ya lo tenemos, vale 3. Y también necesitamos el punto de partida de la recta a la cual también pertenece B1, o sea, el centro. Solo nos quedaría hallar el vector direccional. Ya pues, pero antes de eso tenemos que hallar primero el vector normal de la recta que ya nos dan acá a simple vista. En el anterior video yo les dije cómo calcular acá el vector normal cuando tienes la ecuación ordinaria de la recta. Si tenemos 4x más 3y igual a 61, entonces los coeficientes de x y y respectivamente van a ser el vector normal, o sea 4,3. El vector normal se grafica perpendicularmente a la recta, o sea, este va a ser el vector normal. Pero nosotros vamos a trabajar con el vector unitario. Si el vector normal es 4,3, el vector unitario sabemos que es igual al vector normal sobre el módulo del vector normal. Eso también lo expliqué en el anterior video. Entonces va a ser 4,3 sobre 5, esto es igual a 1 quinto por 4,3. Esto va a ser igual a 4 quintos, 3 quintos. Ya. Tenemos entonces el vector unitario, que tiene la misma dirección que el vector normal, pero su módulo va a ser 1 para el vector unitario. Entonces lo graficamos acá, ¿sí o no? Es lo mismo, ¿por qué? Porque este eje, el eje conjugado, es paralelo a la recta, si nos damos cuenta. Entonces es normal, podemos trasladar el vector normal acá, pero en este caso voy a trabajar con el vector unitario que tiene la misma dirección, así que es normal. Ya, pero nosotros queremos este vector de acá, no queremos el de acá, pero recordar que acá el eje conjugado con el eje transversal son perpendiculares. Entonces, ¿qué calcularíamos si tenemos el vector unitario? El vector unitario ortogonal, que sería menos 3 quintos, 4 quintos, también lo expliqué en el anterior video. Tienes que solo acá invertir el vector unitario y negar la ordenada, el del eje Y, el 3 quintos, pasaría como menos 3 quintos. Ya, entonces ya podemos calcular B1, porque sabemos que B1, también lo expliqué en el anterior video, esto es por recta.
¿Cómo calculamos B1? Esto va a ser igual a el centro, 5,7, más la distancia que hay del centro a B1, que sería 3, por el vector direccional, que sería el vector unitario ortogonal, para este caso. Entonces, B1 valdría 5,7 más menos 9 quintos, 12 quintos. Esto sería igual B1 igual a 16 quintos, 47 quintos. ¿Sí o no? Entonces ya hallamos B1, que es una de nuestras incógnitas, que es el extremo superior del eje menor. Ya. Ahora hallaríamos la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse, recordar, la ecuación vectorial de la elipse de centro C en el plano iba a ser ortonormal U, U ortogonal, que en este caso son los vectores que hallamos, los unitarios y el U unitario ortogonal, es dado por la elipse el centro, justamente acá ya lo puso el centro, 5,7, más x' por el vector U más y' por el vector U ortogonal, que acá también ya lo hallamos, esos dos, el vector U y el U ortogonal, ya lo hallamos los dos, tal que la definición dice que tal que x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado se igual a 1. ¿Qué nos faltaría hallar? El a al cuadrado y el b al cuadrado. Ya, nosotros podemos hallar c. Recordar que en la elipse se cumple que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Ya, pero si nosotros tenemos b al cuadrado, ¿por qué? Porque b es este de acá, b vale 3, ¿sí o no? Entonces b al cuadrado va a valer 9. Y si hallamos c, nosotros al final con esta ecuación podríamos hallar a. Ya, c va a ser igual, recordar, la distancia de un punto a una recta, tal que si trazamos una recta desde ese punto y que es perpendicular a la recta, a esta recta, entonces se puede hallar con el valor absoluto de 4x más 3y menos 61, pero reemplazando en el x y el y justamente el punto que queremos hallar la distancia hacia esa recta, o sea B1, que lo tenemos, que es 16 quintos, 47 quintos. Aquí está, ya lo reemplacé. Todo valor absoluto me va a dar 20. Todo esto sobre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de la recta, que en este caso es 4 y 3, o sea, este de acá, ya sería 20 sobre 5 igual a 4. Ya hallamos c. Entonces, c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces 16 es igual a al cuadrado menos 9. Entonces al cuadrado va a ser 25. Reemplazamos entonces nada más, nos quería reemplazar en la ecuación de la elipse. Y sería entonces x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 igual